Los padres decidieron quitarle el teléfono con la idea de que eso iba a separar a los dos jóvenes, pero Riley le regaló una tablet para que pudieran seguir conectándose. 2 años después fue la graduación del novio, por lo que empezaría pronto su vida universitaria. Esto implicaría un distanciamiento entre ambos, pero aún así decidieron continuar la relación pese a las frecuentes advertencias de los padres hacia Emma. Los padres llevaron un paso más lejos su control al punto de prohibirle a la joven salir de la casa, a menos que sea para ir a estudiar, pero después de eso, nada más. Riley aprovechó esa restricción de Emma para subir en su Snapchat videos con más mujeres, lo que empezó a despertar muchos celos al punto de terminar para siempre la relación por parte de Emma. Sin embargo, una vez más Riley logró enviarle un mensaje a Emma en donde le anunció que se iba a quitar la vida, y de hecho, esta vez lo intentó, tomando una serie de medicamentos sin prescripción médica, pero finalmente no le pasó nada grave. El 18 de noviembre de 2016 fue una fecha importante en esta historia. En la escuela de Emma, el equipo de fútbol ganó una importante competencia, por lo que uno de los jugadores decidió hacer una fiesta en su casa para celebrar. Este chico invitó a Emma y ella, luego de pedirle permiso a sus papás, logró convencerles de que no regresaría tarde y que todo estaría bien. Una vez en el lugar, empezó a recibir toneladas de mensajes de texto a su celular. Por ejemplo, uno de ellos decía: sal de la casa sola si no quieres que le haga daño a alguien que tú quieres. Ella salió de la casa, pero no sola. Luego de unos minutos afuera no vieron a nadie e ingresaron nuevamente a la fiesta. Unos minutos después recibió otro mensaje en tono más agresivo que decía: ¿qué no entiendes de salir afuera sola? Emma decidió ignorar este mensaje, pero pasada media hora recibió un último mensaje que decía: es una pena que no le des importancia a la vida de las personas. En este momento, Emma decidió salir y esta vez se encontró en los arbustos tirado en el suelo a Riley. Lo extraño es que se levantó de inmediato y empezó a decir que estaba confundido, que no sabe cómo llegó a ese lugar. Repetía que fue alguien que lo montó en una furgoneta, pero que no recuerda nada de lo que pasó. Emma comenzó a llorar y le creyó su versión. Sin embargo, sus amigos no lo hicieron. Sabían que él solía inventar historias, por lo que sintieron que esa era otra de sus historias ficticias. En la madrugada, Emma salió para su casa en el carro y, llegando a su vecindario, se fijó de un misterioso hombre de negro que estaba merodeando el vecindario en el que vivía. Cuando llegó a casa, notó que no había nadie, por lo que supuso que no tardaría en llegar su familia. Así que se quitó la ropa y quería intentar relajarse, cuando de repente, en medio del absoluto silencio, escuchó que golpeaban la puerta muy duro y de manera repetida. La chica, asustada, se encerró en el baño y comenzó a informar a sus amigos, pero también decidió informarle a Riley. Le dijo que la ayudara porque sentía que su vida estaba en riesgo. Le pidió incluso una videollamada para cerciorarse que Riley no iba de negro, como el misterioso hombre que vio antes de entrar a su casa. Riley llegó a la casa de Emma para ayudarla, por lo que ella salió y comenzaron a conversar al frente de la casa. Y justo en ese momento llegó la mamá de Emma, quien no dudó de pedirle a Riley que se fuera de su casa y que ojalá nunca más volviera. Al día siguiente, es decir, el 20 de noviembre, que era domingo, Emma estaba muy intranquila, por lo que sus padres decidieron llevarla al trabajo y la recogieron cuando terminó su jornada. Su padre decidió invitarla a un helado para que bajara el nivel de estrés e intranquilidad. Emma aceptó y soltó una sonrisa por el esfuerzo que hacían sus padres por verla bien. Luego de terminar el helado, se van para la casa. Emma de inmediato se pone la pijama para acostarse.
Todo lo que había sucedido la tenía de alguna manera cansada e irritada. Se despide de sus padres de beso y se va para su habitación. A medianoche, el padre fue alarmado por un sonido fuerte en la casa, como si alguien hubiese ingresado. Lo primero que hizo fue levantarse e ir a la habitación de su hija para ver si le había sucedido algo, y luego de revisar todo parecía estar en orden, por lo que regresó a su cama y trató de calmarse diciendo que el sonido que escuchó probablemente era producto de una pesadilla. Al día siguiente su padre madrugó para ir al trabajo y la madre alistó el desayuno y ropa para Emma. Cuando ingresó a la habitación de su hija, notó la horrible escena. Su hija no respondía a sus llamadas y tampoco respiraba. Todo indicaba que la joven amaneció muerta. Inmediatamente llamó al 911 y esta fue la grabación de dicha llamada. What is your name? I'm Jill Walker. What's going on there? I just tried to wake up my daughter for school, and she has no pulse. Stay on the line. I'm transferring you to Rural Metro. Rural Metro, can you tell me what's going on? She's non-responsive. She's gone. Okay, is she breathing? No. Her tongue's hanging out of her mouth. Is she laying on her back? Yes. La almohada de Emma tenía vómito, por lo que la primera hipótesis del caso fue pensar que sufrió un accidente durante la noche que la terminó ahogando. Sin embargo, luego de revisar muy bien, descubrieron que no era vómito, sino el propio tejido cerebral de la mujer. Además, vieron un orificio en su oído izquierdo que atribuyeron al impacto de un arma de fuego. De inmediato la policía decidió investigar la escena del crimen y cuando interrogaron al padre, lo primero que les dijo fue acerca de los fuertes sonidos a medianoche que creyó eran parte de su sueño. Se cree entonces que dichos sonidos fuertes en realidad fueron disparos. Aunque no había evidencia de que alguien hubiera entrado a la casa, de nuevo, estudiaron la escena del crimen, pero esta vez hallaron orificios en los muros de la habitación, por lo que el agresor sabía muy bien a cuál habitación debía apuntar. Además, los investigadores, luego de inspeccionar toda la casa, encontraron que en el jardín de la misma habían casquillos de bala, lo que permitió identificar que el arma empleada en el crimen era una 9 milímetros. En la escuela de Emma, tras notar la ausencia de la joven, muchos de los estudiantes y docentes se preocuparon por su situación. De hecho, una teoría que empezó a coger mucha fuerza era la posibilidad de que Emma atentó contra su propia vida. Sin embargo, era una teoría que no tenía ningún soporte y que de todas maneras, ante la falta de un esclarecimiento del caso, muchas personas terminaron creyendo. Pocos días después, la policía confirmó la causa de la muerte de Emma Walker, por lo que las directrices del instituto decidieron informar el caso a sus estudiantes mediante una reunión. En ese momento de la reunión del caso de Emma, vemos que Riley empezó a postear de manera casi que compulsiva mensajes en su Twitter sobre Emma. En los mensajes se mostraba bastante afectado por lo que le había sucedido. Para este punto, los oficiales direccionan su investigación a través de entrevistas a estudiantes y amigos cercanos de la joven. En medio de las entrevistas, descubren que una respuesta en común que daban ellos apuntaba a Riley. Sin embargo, para ese momento no habían evidencias comprobadas y únicamente eran teorías que lo señalaban a él. Riley había tenido intenciones de acabar con su vida antes de conocerse públicamente el crimen de Emma.
por lo que muchos de sus allegados estaban realmente preocupados por el estado de su salud mental. No querían que se sintiera tan presionado socialmente que terminara tomando una decisión de estas. Así que los detectives siguieron investigando en dirección a esta teoría. Es así como consiguen el testimonio de uno de los amigos más cercanos de Rayleigh, quien les contó que el joven les había enseñado días antes un arma. Esta pistola era del abuelo de Rayleigh y la razón por la que estaba en sus manos, según él, era para protección personal, pero que no iba a hacerle daño a nadie que no intentara poner en riesgo su bienestar. La policía decidió buscarlo para realizar un interrogatorio por el caso de Emma. La primera pregunta que se le hizo fue ¿dónde había estado la noche de los hechos? Rayleigh muy tranquilo respondió que esa noche estuvo en casa de su amigo Noah jugando a los videojuegos. La pregunta que le viene a su respuesta fue que si había dormido toda la noche allí, y es en este punto que notamos un primer arco argumentativo un poco sospechoso, pues Rayleigh textualmente dijo, y abro comillas, estoy casi seguro de que sí. A ver, entiendo que de nervio es una situación tan delicada y mucho más si la persona que murió era muy cercana a uno. Hasta ahí todo está bien y comprensible, pero tener ese tipo de respuestas solo empeoran el escenario o de otra manera esclarecen las sospechas hacia él. Además, Rayleigh cada vez que respondía algo habría más la sospecha de que él fue el responsable, pues durante el interrogatorio siempre se refirió a Emma con cierta frialdad, con distancia. En lugar de llamarla Emma, decide mencionarla como la mujer. Además parece ser indiferente con lo sucedido con Emma, algo completamente contradictorio con los mensajes que publicaba en sus redes sociales mostrándose conmocionado cuando se conoció el caso de Emma. Los oficiales también le preguntaron sobre la última comunicación que tuvo con la chica en cuestión, a lo que Rayleigh respondió que el día de los hechos intentó contactarla en repetidas ocasiones, pero que no consiguió una respuesta por parte de Emma, así que asumió que solo estaba evitándolo. Agregó que ese día no estaba muy bien emocionalmente, por lo que buscó compañía en la casa de sus abuelos. Según él, cuando llegó, la presión sentimental que sentía por Emma no lo dejó en paz, y esa fue la razón por la que decidió salir de casa de sus abuelos para encerrarse en su coche y llorar por la ruptura sentimental que tuvo con Emma. La policía cada vez arrinconaba más con sus preguntas a Rayleigh. Con una mirada fija a los ojos de Rayleigh, el oficial le pregunta sobre el arma de su abuelo, la misma que él reportó como desaparecida justo en la noche de los hechos, a lo que Rayleigh con cinismo respondió que no sabía nada de eso. Sin embargo, la contrarrespuesta de los oficiales fue desmentir su versión y pedirle una vez más que dijera la verdad, porque ellos ya habían sido notificados por parte de sus amigos que él tenía un arma y que él mismo se las había mostrado. A pesar de escuchar eso, Rayleigh siguió negando haber portado un arma en algún momento de la noche de los hechos, pero como un pez cae por su propia boca, lo primero que hizo Rayleigh después de terminar el interrogatorio fue enviarle un mensaje a sus amigos pidiéndoles una explicación de por qué lo habían delatado de esa manera. Sus amigos le respondieron con más inteligencia, con un «Si tú no eres culpable del caso de Emma, no debes estar preocupado». Para este punto Rayleigh ya había cometido tantos errores que era muy difícil que las personas no lo relacionaran con el crimen de Emma Walker. En este punto incluso su propia madre empezó a desconfiar de él y se tomó el trabajo de preguntarle por el arma extraviada. Y una vez más Rayleigh negó tener conocimiento sobre ello. Los amigos sabían que la actitud de Rayleigh lo estaba delatando, por lo que decidieron cooperar con la policía para capturarle y llegar a la verdad sobre lo que sucedió con la joven Emma Walker.
Irónicamente, Rayleigh cuadró con sus amigos una noche más de videojuegos y aquí sucedería algo importante para resolver el caso. La policía le entregó a los amigos de Rayleigh unos micrófonos ocultos para poder monitorear toda la conversación y tener material probatorio de este caso. Además, como en las películas de Hollywood, también les dotaron de microcámaras en las llaves para que puedan registrar imágenes que sirvan como evidencia. Así que de esta manera Rayleigh llega a casa confiando en sus amigos, se sienta y comienza a hablar con ellos sobre toda la situación, pero él insiste en que no tiene nada que ver con el caso de Emma y que es completamente inocente. En ese momento Rayleigh les confesó que necesitaba de la ayuda de ellos porque quería deshacerse del arma de su abuelo. Sus amigos le ofrecieron entregarle el arma a la policía, ya que según él, esa arma no fue la que se usó en el crimen de Emma, a lo que Rayleigh, cada vez más nervioso, insiste en que solo quiere desaparecerla y ya, sin dar mayor explicación de su actitud. En ese momento se le ocurre la idea de arrojar el arma a un río cercano porque de esa manera nunca encontrarían el arma, y segundos después les pidió el favor de que no volvieran a comentar eso con nadie, ni con la policía, ni con nadie más. Además, les pidió que se retractaran con la policía y que les dijeran que nada de lo que dijeron era cierto y que incluso si era necesario, que se inventaran que ellos en el momento del interrogatorio no eran aptos para responder las preguntas porque probablemente estaban tomados o algo por el estilo. Sus amigos siguieron el plan, le dijeron que sí, que todo bien, que ellos estaban ahí para apoyarlo, por lo que decidieron salir de la casa para ir al hogar del padrastro de Rayleigh. En ese lugar agarró una bolsa de basura, sin mayor explicación se sube al auto y se dirige a un local de comidas rápidas. Quiero que tengan presente que mientras todo esto sucedía, habían policías encubiertos siguiendo todos los pasos de los jóvenes. Finalmente, después de ordenar algo de comida, salen del local y se dirigen hacia un río. El carro se estaciona y Rayleigh se pone unos guantes y de la bolsa negra que sacó de la casa de su padrastro, saca el arma. Justo en ese momento, la policía decide intervenir y agarrar en flagrancia a Rayleigh, quien literalmente quedó atónito cuando vio a los oficiales frente de él. Los oficiales le piden que tenga las manos en alto y que se bajen del vehículo. En ese momento es cuando se hace realidad la captura de Rayleigh, quien quedó en silencio y muy pensativo por lo que acababa de suceder. Supongo que insinuaba que sus amigos lo habían vendido a la policía por las extrañas circunstancias en que sucedieron todos los hechos. La policía encontró en la bolsa de basura ropa de color negro, lo que nos indica que era la persona que acosaba a Emma cuando regresaba a su casa. Además, recordemos que de estos momentos habían grabaciones de cámaras que habían instalado los vecinos, por lo que Rayleigh para este punto estaba completamente hundido por el crimen en cuestión. Finalmente, Rayleigh es llevado a audiencia para enfrentar los cargos de los que se le acusaba. Irónicamente, los defensores de este joven argumentaron que había sido un intento de homicidio temerario, es decir, no era su verdadera intención, únicamente quería darle un susto a Emma, lo que terminó en una tragedia, pero que esa no era su intención. Su plan era solo llamar la atención de la chica, provocando miedo de una serie de acontecimientos que él mismo planeó para que ella pensara que si estaba con él estaría a salvo. Básicamente ideó un plan muy retorcido para ganarse el amor de Emma nuevamente. Sin embargo, la jueza decidió ignorar estos argumentos porque no eran probables para el caso de la joven. Se determinó que, por la dirección del disparo, la intención no era causarle miedo sino acabar con su vida, por lo que finalmente le imputaron una condena de 51 años de prisión.
Este es un caso de los cuales nos hace reflexionar profundamente sobre cómo es el amor y sobre cómo se desarrolla el amor. El amor es un sentimiento necesario, yo lo reconozco, es un sentimiento que buscamos los seres humanos, que nos hace sentir mejor y que en muchas ocasiones nos ayuda a potencializar nuestras habilidades, nuestras ideas, nuestros sueños, nuestros proyectos. Eso es una realidad, pero también no podemos descuidar que el amor viene de la mano de algo que se llaman los celos, y que es aquí donde empieza a pudrirse en buena medida el sentimiento como tal, porque son los celos los que en última se terminan convirtiendo en una palabra que se llama posesión, y la posesión de personas es un término realmente antiguo, es un término que nos remonta a la época feudalista, donde las personas eran propiedades, donde básicamente el concepto de esclavitud era lo que reinaba en ese entonces, pero te hablo de cientos de años atrás. ¿Cómo es posible que en estos años, en un nuevo siglo, en un momento en donde la ciudadanía está aparentemente educada en valores, aparentemente educada para construir una sociedad, y dentro de las parejas termine todavía renaciendo este término horrible que, insisto, nadie, escúchame bien, nadie es propiedad de nadie? Y por ende, tomar la vida de alguien bajo el estúpido argumento de que "Ay, es que ella me pertenece porque nos amamos", absurdo. Absurdo. El amor no es eso. El amor es todo lo contrario. Es todo lo contrario. El amor, lejos de ser una cadena, son alas. El amor, lejos de ser una prisión, es libertad. El amor, lejos de ser daño, es cariño. Así que este caso de verdad que es una muestra de que los celos son un arma de doble filo, y que precisamente hay personas que dicen, ay no, es que él me cela, él me quiere, o ella me cela, ella me quiere. Pero lo que no se dan cuenta es que muchas veces estos celos, insisto, no son prueba de quererte, sino son prueba de que te quieren hacer daño. Para concluir con el caso de hoy, lo único que quisiera resaltar además de todo es que le deseo muchísima paz a Emma Walker donde quiera que esté. En donde quiera que esté, espero que esté en paz, porque perdió la vida en manos de una persona que fingió amarle y que nunca la amó. Y también a su familia, por supuesto, si de repente en algún momento llegaran a ver este video, no sé, de verdad que les envío un abrazo muy muy fuerte. Y que les transmito una inyección súper potente de paz, de tranquilidad, de que hay que superar estos capítulos horribles que nos hacen ruido todas las noches. Las apariencias engañan. Para muchos es solo una frase popular, para otros una cruda realidad. El caso de hoy sería un ejemplo para este refrán. La protagonista del caso de hoy es una dulce joven que inspiraba ternura, pero eso mismo lo utilizó a su favor para hacer algo que nadie esperaba. Este es el caso de Yuka Takaoka y su víctima, Phoenix Luna. De hecho, Yuka es considerada como una yandere oficial en Japón. No te apresures, te explicaré la definición de este término más adelante. Quiero que viajemos a Tokio, Japón. Era una tarde común y corriente de octubre. Corría el año 2018 y vamos a la vida de Yuka Takaoka. Ella es una mujer de 21 años que vivía en el distrito de Shinjuku. Se trata de una zona muy turística y reconocida especialmente por sus clubes nocturnos y restaurantes de lujo. Mejor dicho, es una zona muy atractiva. Yuka de hecho vivía una vida diferente a la habitual. Ella abandonó la universidad a los 19 años por una oferta laboral. Se convirtió en la gerente de un club de anfitrionas que se ubicaba cerca de su casa. Estos trabajos son muy populares en Japón. La mayoría de mujeres contratadas son encargadas de servir bebidas y tener buenas conversaciones con los clientes del lugar. Muchas veces estas conversaciones son sobre anime.
Incluso las trabajadoras suelen ser cosplayers de muchos de estos personajes. Yuka era una de ellas. Se disfrazaba de sus personajes favoritos para luego presumir sus fotos en sus redes sociales. Sus personajes favoritos para imitar eran yanderes, la palabra que te dije al comienzo. ¿Pero de qué se trata? Se tratan de mujeres adorables que eventualmente se convierten en personas muy violentas y muy posesivas cuando se interesan en alguien o se enamoran. En octubre de ese mismo año, Yuka trabajaba en un bar de azafatas. En ese lugar conoció a un hombre de 20 años llamado Phoenix Luna. Este joven también era anfitrión en otro bar de la competencia. Su nombre era Fusion Night Club. Quiero además agregar que este chico era muy popular en la zona y su trabajo como bartender era muy recomendado, por lo que su estatus era considerable en el mundo de estos clubes nocturnos. Quiero que sepas que todos quienes se dedican a este mundo luchan por ser reconocidos en su trabajo, como lo logró Phoenix Luna. Así que Yuna y Phoenix se llevaban muy bien. De hecho, compartían varias cosas en común. Ambos disfrutaban de los mismos animes y ambos estaban en la misma industria. Los dos tenían una jornada laboral nocturna, por lo que tenían las tardes para fortalecer su relación como amigos principalmente. De esa manera empezaron a verse y compartir más y más seguido en las siguientes semanas. Incluso pasaron meses en donde ellos compartían casi todos los días, hasta que finalmente se enamoraron el uno del otro y decidieron empezar una relación sentimental. Pero antes que nada quiero que sepas que la relación no comenzó muy respetuosa, que digamos. Aún así, aprovecharon todos sus ratos libres para estar juntos. Peleados o no, querían estar juntos todo el tiempo. Desafortunadamente, la mayor parte del tiempo andaban tensionados por la relación y por las cargas intensas de trabajo. Y es que, amigos míos, tener una pareja estable y un trabajo estable es una responsabilidad muy grande. Así que espero que tú que ves esto, trabajes desde ya en el control de tus emociones. Pero continuemos. Con Yuka y Phoenix trabajando en la misma industria, una que hacía muchísimo dinero en buena medida por el coqueteo y la seducción de sus bartenders y anfitrionas, es lo que hacía que las cosas fueran deteriorándose entre ambos. Los celos empezaron a reflejarse y eso marchitaba poco a poco el amor de los dos. Sin embargo, ambos decidieron continuar con la relación, pero en los siguientes meses Yuka era cada vez más posesiva. La chica controlaba todos los movimientos de Phoenix, revisaba regularmente su teléfono y todos sus mensajes, revisaba su ropa y su olor. Quería asegurarse de que él no le fuera infiel de una manera enfermiza. Sus celos la condujeron a pagar más de $9,000 al mes para comprar los servicios de su novio en el bar, solo para que él no hablara con ninguna otra chica. El 23 de mayo de 2019 y tras varios meses de relación sentimental, las cosas iban mejorando y ambos parecían estar relativamente felices. Yuka seguía administrando como anfitriona en un bar y el negocio iba bastante bien. Por esa razón decidió tomarse unos días libres para arreglar unos asuntos de su apartamento. Le dijo a su novio que pasara a la casa para que le ayudara con unas cosas. Phoenix aceptó y le dijo que allí estaría. Sin embargo, su jornada laboral en ese día se extendió un poco más de lo habitual, por lo que llegó a la casa de Yuka muy pero muy cansado. Lo primero que le dijo a su novia era que si podía preparar un baño para relajarse. Y así fue. Alistó el jacuzzi, se metió y se quedó dormido. Mientras tanto, Yuka, aún obsesiva con su novio, decidió revisar todos los mensajes de su celular, pero no encontró nada. Decidió ir a su galería de fotos y ahí sí encontró algo. Era una foto de Phoenix con otra chica. Yuka no sabía quién era esa mujer. No podía ser una cliente porque ella había comprado todos los servicios de su novio. Este fue el detonante de una tragedia. Yuka se enfureció al ver esta imagen. Ella inmediatamente asoció esta foto con una extraña actitud de Phoenix que incluso llevó a un ligero distanciamiento entre ambos días anteriores.
Yuka guardó estas fotos y las mantuvo como evidencias claves para concluir que su pareja la estaba engañando. Entonces, en este punto quiero que pienses, ¿qué harías tú en esa situación? Encuentras en el móvil de tu novia o novio unas fotos con otra persona. ¿Cómo le harías un reclamo? Seguramente le preguntas de manera directa quién es ella o él. O le preguntas si oculta algo, ¿no es así? Pero Yuka es una mujer muy pero muy diferente para resolver este tipo de situaciones. Phoenix se despertó en el baño, salió del jacuzzi, se puso ropa interior y se dirigió a la cama para continuar descansando de la semana tan pesada que había tenido. Apenas tocó la cama, quedó profundamente dormido. Pasaron unas horas cuando Phoenix sintió una sensación incómoda que venía de su estómago. Y adivina qué, sentía un calor intenso y cuando miró hacia abajo se dio cuenta que tenía un cuchillo incrustado en su estómago. Se levantó aterrorizado creyendo que todo era parte de una horrible pesadilla, pero no, era la realidad. Luego se dio cuenta que fue Yuka quien lo hirió mortalmente. Phoenix, con la adrenalina en la cabeza, la empujó, la tiró de la cama y salió corriendo de la habitación. Su novia, apresurada, se levantó del suelo y lo alcanzó en la puerta principal del apartamento. Sin embargo, una vez más el hombre empujó con fuerza a su novia para apartarla de él. Cuando llegó al ascensor se percató de que estaba perdiendo muchísima sangre. Bajó al primer piso y apenas el ascensor abrió las puertas, se desplomó en el suelo. Para ese momento había perdido completamente la conciencia. La sangre empezó a derramarse sobre el suelo. Los transeúntes presenciaron esta aterradora escena y llamaron de inmediato a la policía. El acto más cínico del caso viene cuando Yuka se sentó al lado de su novio, quien se desangraba en el suelo. Y aquí se tomó la foto que volvió viral este caso a nivel mundial. En la imagen ves a Yuka sentada al lado de su novio, quien yace en el suelo perdiendo mucha sangre. Ella estaba maldiciendo a su novio mientras aparentaba hablar por celular con su mejor amiga. También se le ve fumando un cigarrillo. Olvidaba un detalle muy importante. Antes de que llegara la policía, la mujer escribió una carta con la sangre de su novio. En ella se leía la palabra "te amo" una y otra vez. La chica fue arrestada por la policía. A Yuka le encontraron la carta y el cuchillo con el que había perpetrado el crimen. Cuando el oficial le preguntó sobre las razones que la impulsaron para actuar así, ella respondió que estaba triste y buscando morirse. Pensó que si lo mataba podría estar mucho más cerca a él. Cuando la policía la subió a la parte trasera del vehículo, ella estaba sonriendo por lo que había hecho. Phoenix Luna fue trasladado a un centro médico. Las posibilidades de vivir eran pocas porque había perdido mucha sangre. Después de algunos intentos por salvarle la vida, se confirmó que el joven logró salvarse y quedó en recuperación. Todos estaban sorprendidos de la noticia. Sobrevivir a una experiencia tan horrible como esa lo llevó a conceder entrevistas, y así lo hizo. Cuando se le invitó a una, dijo que no tenía remordimiento con su exnovia. Incluso quería que su sentencia fuera menor. De hecho, le deseaba mucho bien. El jueves 5 de diciembre de 2019 sentenciaron a Yuka 3 años y 6 meses por intento de homicidio. Curiosamente, después de esto, la comunidad fanática del anime manifestó todo su apoyo y admiración a Yuka. Decían que era una verdadera yandere. Aún así, ella estará detrás de las rejas hasta mayo del 2023. Definitivamente es un caso que nos hace reflexionar sobre hasta dónde pueden llegar los celos y cómo estas inseguridades finalmente terminan cometiendo episodios completamente trágicos, como el caso de hoy, únicamente por sospechas, porque ella no tenía ninguna prueba oficial de que una infidelidad se estuviese cometiendo. Entonces sencillamente una sospecha la condujo a convertirse en una persona que intentó asesinar a su propia pareja. Definitivamente esto es una locura.
La mujer que ves en pantalla es Isabela Guzmán y aunque su apariencia podría llegar a ser de una chica muy tierna, la realidad es que fue declarada culpable por asesinar a su madre en 2013. Lo curioso es que su audiencia fue filmada y muchos de esos videos fueron subidos a TikTok e inesperadamente las visitas incrementaron en cuestión de días. De modo que la audiencia de Isabela Guzmán no tardó en ser viral en la plataforma. Pero ¿por qué sucedió esto? La reacción de la joven fue el pilar de las reproducciones que obtuvo, pues se le vio bastante extraña y misteriosa. Ahora bien, cuando lo analizas bien cuesta un poco entender las dinámicas de las redes sociales, pues no deja de resultar confuso porque hay personas que se divierten con esta audiencia cuando el motivo que la tiene a ella ahí es un asesinato brutal en contra de su propia madre, la mujer que dio luz para ella. Entonces, ¿por qué muchos usuarios se toman tan a la ligera este tipo de hechos? Es algo que siempre he querido entender, pero aún no logro hacerlo. Así que los invito a que analicemos un poco más su crimen y por supuesto sobre los comportamientos que la convirtieron en una TikToker abrumadoramente famosa. Isabel es una chica que creció en Estados Unidos, concretamente en Colorado. En su infancia estuvo bajo el cuidado de sus padres, que de hecho se conformaba por su madre biológica y un padrastro. Ese fue el núcleo durante algunos años. Poco después sus padres, por problemas personales, llegaron a la decisión de cortar su relación sentimental y cada uno buscar su camino por aparte. Pero curiosamente, siempre se mantuvieron de alguna manera juntos para la crianza de Isabela. Por ejemplo, a ella le gustó desde muy pequeña el mundo audiovisual, más concretamente en el campo de la fotografía, por lo que sus padres, estando separados, decidieron hacer un esfuerzo económico para poder construirle un estudio moderado de fotografía. Pero también es importante decir que los padres también estuvieron involucrados con este mundo porque hicieron retratos durante un tiempo, así que era una inversión que les ayudaría a todos. Sin embargo, la madre empezó a ocuparse cada día más en su trabajo, un empleo que le consumía aproximadamente 12 horas diarias, por lo que no tenía otra opción que descansar en el tiempo que no trabajaba, y tampoco podía darse el lujo de abandonar su puesto porque de lo contrario no podía llegar a fin de mes de manera digna. Aquí empieza un primer punto importante a tener en cuenta. La madre trabajaba muy duro para mantener, dentro de lo posible, de la mejor manera a su hija, la misma que nunca mostró ser empática ni agradecida con el esfuerzo de su madre. Es más, todo lo contrario. Isabela tenía una personalidad rebelde con mucha indiferencia sobre lo que le rodeaba familiarmente. Este desinterés se trasladó rápidamente a su vida. Todo lo que hacía que fuera socialmente aceptado le aburría bastante, comenzando por la escuela. Si bien le gustaba aprender, no le gustaba que fuera la escuela quien le formara su pensamiento. Esto quiere decir que no era una mala estudiante. Por el contrario, lograba pasar todas sus materias con notas muy aceptables, pero no le gustaba la manera en la que la formaban, por decirlo de alguna forma. La poca satisfacción que le generaba estudiar la terminó llevando a la decisión de abandonar sus estudios a sus 18 años y a pocos meses de terminar toda su secundaria. Pero como les digo, a ella no le importaba mucho seguir el curso rutinario de la vida. Esta decisión sorprendió a sus padres y progresivamente los llevó a una desilusión, y es que es natural que detrás de las etapas de formación de los hijos esté un arduo esfuerzo de sus padres, quienes muchas veces madrugan con ellos todos los días para alistarlos desde su desayuno hasta el uniforme. Durante estos periodos están disponibles para ayudar al máximo a sus hijos para terminar la escuela. Pero en el caso de Isabela parecía que toda la ilusión y esfuerzo dedicado a su preparación había sido arrojado a la basura sin mayor meditación sobre esta decisión.
Si eres quien se interesa en los nombres en los casos criminales, déjame decirte el de los padres para que los guardes en tu mente. La madre de Isabela se llamaba Jun Mi Oi y el padre se llamaba Robert Guzmán. Poco después de esto, su madre Junmi consiguió una nueva pareja, se trataba de Ryan Oi. Como era de esperarse, trató de incorporar a este hombre a la familia y tratar de hacerle entender a Isabela que Ryan sería su nuevo padre. Algo que no le gustó para nada. La joven, quien defendía la naturaleza biológica de las familias, y no dudó en reprocharle a su madre sus decisiones. La relación de ambas iba arruinándose poco a poco, por lo que Isabela decidió dejar la casa de su madre para ir a vivir con su padre Robert. Durante unos meses funcionó, pero la inestabilidad emocional de Isabela la condujo a regresar a casa de su madre y una vez más las discusiones con su mamá comenzaron y cada vez eran más intensas mientras se involucraban palabras ofensivas entre discusión y discusión. Un día, la ira de Isabela explotó mientras sostenía una discusión con su madre. Inesperadamente, la gritó y la humilló, y además la escupió en su cara. Ryan presenció todo y de inmediato decidió llamar a la policía, y aunque el hombre creyó que esto calmaría un poco las cosas, lo cierto es que Isabela se transformó completamente. La policía decidió hablar con ambas mujeres. Le explicó a Isabel que por la edad que tenía, es decir 18 años, era probable y legal que sus padres la sacaran de casa. Sin embargo, a ella eso parecía no importarle porque sabía que no terminaría en la calle, sino en prisión. Esa misma noche Isabela le envió un correo electrónico a su madre que decía: pagarás por todo. Pero ¿qué era lo que irritaba tanto a Isabela? Analicemos un poco sobre esto. Su madre y novio pertenecían a los Testigos de Jehová y su creencia los convirtió en una pareja muy estricta. Por ejemplo, no celebraban los festivos ni celebraciones como Navidad, mucho menos un cumpleaños. Isabela declaró, aunque no fue comprobado, pero ella dijo que sus padres la abusaron cuando era muy niña y eso detonó en su personalidad agresiva. Asimismo, Isabela decidió alejarse del dogma de sus padres y rechazar por completo a su religión. De esa manera desarrolló una aversión hacia sus padres. La madre salió a trabajar como era habitual. El padrastro de Isabela se quedó con ella en casa, mientras que la chica estaba encerrada en su habitación sin querer hablar con nadie. Cuando cayó la noche, la madre ingresaba al hogar cansada de su día laboral. Eran las 9:30 p.m., por lo que decidió tomar una ducha para relajarse. En el piso superior se encontraba Ryan viendo la televisión. De repente, unos fuertes sonidos como si fueran golpes secos se escucharon desde el baño de la casa. Ryan apresurado se levantó y fue a revisar qué fue lo que había sucedido. Cuando entró al baño, encontró a Isabela y a su madre sangrando. En ese momento la chica le lanzó la puerta en la cara y la aseguró, esto con el fin de evitar que Ryan se involucrara. Los gritos de la madre eran cada vez más angustiantes, razón que impulsó a Ryan a llamar de inmediato a la policía. Cuando regresó al baño se dio cuenta que todo el suelo estaba inundado de sangre y escuchó la última palabra que pronunció la mujer, que fue Jehová. De repente, Isabel abrió la puerta y enseñó su crimen. Estaba empapada en sangre y en el suelo yacía su madre sin vida. Miró a Ryan y lejos de atacarlo, sencillamente lo ignoró y caminó derecho hacia la puerta de la casa. Ryan intentó auxiliar a Junmi, pero lamentablemente ya se había ido de este mundo. De hecho, cuando llegaron los servicios médicos declararon a la mujer muerta en la escena, producto de 79 puñaladas que le propinó su hija Isabela en su cara y cuello. En la escena también se encontró un bate de béisbol del que se presume que usó Isabela para golpear a su madre. Lo primero que debían hacer para este momento era encontrar a Isabela, quien salió de la casa con un cuchillo, y eso preocupaba a los vecinos del lugar.
intentaron contactar a Isabel a través de su celular, pero ella lo apagó. Así que al día siguiente la encontraron en un parqueadero y fue en ese lugar donde realizaron su captura. La joven fue llevada a audiencia por asesinato en primer grado. Una pena que podía definir su caso era la pena de muerte, pero las cosas dieron un giro inesperado. Un médico que evaluó la mentalidad de Isabela demostró que la joven sufría esquizofrenia, por lo que se argumentó que su enfermedad le hizo pensar que la víctima no era realmente su madre, sino que se trataba de una mujer llamada Cecilia y que la esquizofrenia la impulsó al crimen para aparentemente salvar al mundo. Esto permitió que la joven se declarara inocente, porque en el momento de los hechos no era apta mentalmente para ser juzgada. El tribunal aceptó su argumentación y la enviaron a un hospital psiquiátrico para empezar su tratamiento. Pero la historia es aún más extraña y difícil de comprender cuando su caso se viralizó por TikTok. Todo se dio luego de que se popularizara la canción Bot Psycho de Ava Max, cuya letra hace una especie de aceptación a los psicópatas mientras estos sean agradables, por lo que su letra controversial la asociaron al caso de Isabela. Pues en la audiencia vemos a una Isabela que se comporta de manera inusual y hace muchos gestos, por lo que podemos atribuírselos a su esquizofrenia. Algunos calificaron su comportamiento de divertido y agradable, por lo que ponían la canción anteriormente mencionada, mientras ella hacía esos gestos durante su audiencia. Su video rompió la internet y dividió las opiniones. Por un lado, unos apoyaban esta tendencia, mientras por el otro, muchos otros no se explicaban por qué normalizaban su delito de semejante manera. Finalmente, en noviembre del 2020, Isabela concedió su primera entrevista sobre los hechos. En ella, aseguró que está preparada para incorporarse en la sociedad. También dijo que ya tenía controlada su enfermedad mental por el tratamiento que recibió en el hospital psiquiátrico. Y además, dijo que ella no le quitó la vida a su mamá, fue su trastorno. Por otro lado, reveló que un empleado del hospital la maltrató continuamente e incluso dijo que la abusó, por lo que este hombre está siendo procesado por estas acusaciones. Así que no se sabe cuánto tiempo más estará Isabel recluida, pero muchos creen que pronto será puesta en libertad.